me pide que le acompañe en un viaje a Quito. Fuimos donde el presidente Correa a hablarle del tema, y el presidente Correa, demostrando nuevamente ese cariño por Perú y esa responsabilidad histórica, esa visión, dijo: no, tenemos que formar un grupo técnico para estudiar si es que hay algún posible problema para el Ecuador por esta propuesta peruana. Se conformó el grupo técnico y efectivamente hubo unos problemas. Les presentamos a Perú y después juntos Ecuador y Perú presentaron una nueva propuesta en la comunidad andina, que de todas maneras lamentablemente no fue aceptada por Bolivia, pero que tuvimos que aprobarlo los 3 países, y entonces salimos con ese problema. Eso fue un tema realmente interesante. Y otro que tiene que ver con un problema grave que tuvo el Ecuador con Colombia en el año 2008, el problema de Angostura, donde hubo un bombardeo en la zona de frontera. El presidente Correa lo primero que hizo fue venir a ver a su amigo, a contarle su problema. Eso fue lo primero que hizo el presidente Correa. Y su amigo, el presidente García, pues tiene un especial cariño por Colombia, porque Colombia lo acogió en épocas complicadas, y además una buena amistad con el presidente Uribe. Pero sin embargo, en el momento en que terminó esa reunión, el presidente Correa y el presidente García salieron y había una nube de fotógrafos, una gran cantidad de periodistas de todos los países que estaban pendientes de eso. Y recuerdo tanto que un maestro de ceremonias en el Palacio intentó que empiece las preguntas, qué sé yo, la rueda de prensa, y usted cogió el micrófono y para dejar finalizado todo dijo: Colombia tiene que pedir perdón al Ecuador, y un grito así. Y entonces todos se quedaron, y eso fue el final y el comienzo de un problema que pudo ser gravísimo, pero que usted demostró en ese momento esa necesidad de mantener la buena relación con el Ecuador, y además de alguna manera de respetar un problema o de cuidar un problema que evidentemente era como se lo había visto, ¿no? Era necesario pues que Colombia le dé una explicación a Ecuador. El tema de las reuniones binacionales, el tema de los límites marítimos fue otro tema muy importante, y aquí está Juan José Ruda, que es otro asesor de Joselo en la Cancillería, quien trabajó con él en esos temas. ¿Qué decisión demostraron Joselo y qué perseverancia Joselo para lograr esos temas, ¿no? para llegar a esos temas? Todo empezó con una carta que el presidente García le envió al presidente Correa, diciéndole pues que no, que todo estaba bien, que nosotros no tenemos problema alguno en el tema del límite, que el paralelo es el límite y todo esto. Y ahí empezó toda una peregrinación que duró no sé cuánto tiempo. 14 meses fuertes. Ahí también acompañé a José a una reunión con el presidente Correa y sus asesores en Guayaquil, y realmente me asombré de la paciencia de José, de la perseverancia. Pero esa es la labor de quien cree realmente en la integración, en la paz, ¿no? Y por eso es tan importante. Fernando se refería en algún momento al tema de las Fuerzas Armadas. Ese es otro tema que me parece tan importante, porque fueron ellos, las Fuerzas Armadas de los 2 países, en el conflicto, en el último conflicto que tuvimos, y que ya no vamos a tener más porque ese fue el último, en el año 95, fueron las Fuerzas Armadas los que permitieron a los países llegar a la paz, porque nos hicieron dar cuenta que no podíamos vivir así. Y además tuvieron una defensa firme de sus fronteras, las Fuerzas Armadas de los 2 países, y nos permitieron llegar a la paz. Y luego vinieron pues los presidentes Fujimori, Maguad, todos los presidentes de Ecuador de esa época de inestabilidad, y los cancilleres José Ayala y Fernando de Trasiñí. Recuerdo otro tema interesante
en un momento en que el Ecuador tenía un problema económico grave en la presidencia del presidente Correa, tuvimos una crisis de energía muy grave, y para el colmo de males necesitábamos comprar energía al Perú. El Perú tenía que emitir un decreto de emergencia firmado por todos los ministros. El presidente García estaba en Corea, José lo estaba en Corea, pero el presidente García desde Corea emitió una instrucción a la ministra Mercedes Araoz, y salió un decreto y se solucionó rápidamente el tema. O sea, son pequeños, grandes detalles que hablan de una decisión, de una permanente preocupación por la integración de los países. Eso es, no es solamente palabras, no es solamente discursos, son hechos que se ven y que se sentí, y que yo como embajador durante todos esos años, de alguna manera inclusive me beneficié, porque se podía seguir adelante en ese proceso de integración. En el comercio, como lo han dicho muy bien, hemos llegado ya este año, presidente, a 3.200 millones de dólares de intercambio. Tuvimos la semana pasada la reunión de Piura, la séptima, 3.200 millones de dólares de intercambio. Y aquí está Miguel Arbulú, que es otro propulsor permanente del tema del comercio, de la integración de nuestros países, y está Vicente Rojas, del Plan Binacional, Vicente, que fue embajador de Perú en Ecuador, hombre preocupado permanentemente por nuestras relaciones, con ese impulso de los presidentes, Quisiera, para terminar, solamente contar algo que me emocionó muchísimo en alguna ocasión que acompañé a propósito del desarrollo social, porque también ha habido una consolidación de la búsqueda de una sociedad justa, de una sociedad inclusiva de nuestros países. Tuve oportunidad de acompañar al viceministro de Salud, Mellington Arce, me parece que es, Mellington Arce, a Huaquillas, a la inauguración del servicio de hemodiálisis en el hospital de Huaquillas para los habitantes de Tumbes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Antes de eso, los habitantes de Tumbes tenían que viajar a Piura para hacerse este tema de la hemodiálisis, y a veces 2 veces a la semana. Pues no, gracias a esta decisión, a este impulso que se dio a la integración, solamente tienen que cruzar la frontera, presentar la cédula y hacerse el tratamiento. Entonces era esa pobre gente, que realmente son enfermedades complicadas, verles con la alegría que recibían pues esa noticia, y empezaban esos tratamientos ya solamente cruzando la frontera. Eso es parte de un trabajo que se ha hecho, que se hizo durante todos esos años, y que afortunadamente continúa, porque ya, como dijo el presidente, hemos hecho ya la séptima reunión, y tenemos pues esa concertación política, a pesar de que pensamos distinto, y es bueno pensar distinto, es bueno, porque eso es complementarse. A veces inclusive es aburrido pensar igual. Entonces, sí, yo creo que es realmente importante. Ese es el secreto de la integración de los países, esa es la decisión que deben tener los gobernantes, y por eso, repito, muchas gracias, presidente, por esta oportunidad, por permitirme el honor de estar en esta mesa tan importante. Yo debería estar más bien por ahí atrás, pero sí, muchísimas gracias. Gracias, Diego. La palabra al canciller José Antonio García Belaúnde. Los ilustres oradores que me han precedido han agradecido invitaciones y gestos. Yo no sé si debo agradecer que me han vaciado el tintero y que no me han dejado nada, ni siquiera esa anécdota sobre la propiedad intelectual, que creía que yo podía hablar de eso.
Tengo la sensación que me vino a la memoria cuando yo era niño, había un programa en la radio que se llamaba Escuelita Nocturna y que terminaba con una frase de rigor, ¿no? Pachitea, apaga la luz y vámonos, ya no hay nada que decir. Yo quisiera empezar por lo obvio. Y lo obvio es que cualquiera que conozca el Ecuador, y yo he tenido el privilegio de haber vivido allá, sabe que es el mismo país que el Perú. Que la frontera es un producto histórico. Por ahí leí que las fronteras eran las cicatrices que nos dejaba la historia, ¿no? Y que en realidad no hay mayor diferencia. Y como no hay mayor diferencia, es posible llegar a esos entendimientos más allá de las ideologías a las que sea referencia Diego ahora. Empezaré por el principio. Presidente electo Correa va a una cumbre andina y lo traemos a Lima en un avión pequeño con algunos de sus colaboradores de entonces. Presidente García, que como sabemos es expansivo, le dijo: tú me caes muy bien, tú me eres muy simpático, me haces acordar a cuando yo era joven, pero no cometas los mismos errores que cometí yo. En ese momento yo supe que ahí se establecía un tipo de relación y que esa relación iba a tener frutos. Porque más allá de los estados, más allá de las ideologías, existen las personas y cómo se comunican entre ellas. Y fue bueno porque una de las primeras cosas que hizo el presidente García cuando me nombró fue decirme: ¿y qué vamos a hacer con Ecuador? ¿Cuál es la política para el Ecuador? Y yo le dije: muy simple, la política de Ecuador es cumplir el Acta de Brasilia. Si el Acta de Brasilia tiene una serie de compromisos que se firmaron con mucho entusiasmo, con mucha imaginación, con mucha voluntad política, pero ya hecha la paz, como que estamos satisfechos y hay demasiados temas pendientes en el Acta de Brasilia. Y no es bueno que las cosas queden pendientes. Entonces, nosotros nos debemos proponer ejecutar el Acta de Brasilia. ¿Y qué es lo que primero propusimos cuando nos reunimos en Gabinete Binacional? Prolongar el Plan Binacional, que era básicamente el mecanismo que servía para ejecutar el Acta de Brasilia. Y lo prolongamos hasta el 14, o sea que el Plan Binacional existe gracias a que el año 2007 nosotros decimos que no podía morir el Plan Binacional. Y ese Plan Binacional, que debía ser un plan que organizase actividades, inversiones, fundamentalmente en la zona de frontera, previsto por $3.000 millones en Brasil el año 98, hoy día debe haber superado los $7.000 millones de inversión en la frontera. Muy importante, porque resulta que en nuestros países las fronteras, a diferencia de Europa, son zonas de menor desarrollo relativo. Somos menos desarrollados, sí, pero nuestras fronteras somos menos desarrolladas que lo que somos nosotros como países en su conjunto. Ergo, lo que pudimos hacer ahí era muy importante. Y quizás el presidente García hizo una mención muy al paso a Puyango Tumbes, pero yo quisiera contar una historia un poquito más larga. Puyango Tumbes existía cuando yo me inicié en la carrera diplomática en el año 70. Las primeras tareas que me mandaron a hacer es asistir a las reuniones del grupo peruano en el entonces Instituto Nacional de Planificación sobre el Puyango Tumbes y el Catamayo Chira. Catamayo Chira salió y el Puyango Tumbes recién va a ser hecho. Fuimos nosotros los que pusimos la obligación de trabajar y fue un trabajo muy difícil porque había que conciliar muchos puntos de vista en el Ecuador y en el Perú. Y aunque todavía no hablábamos de consultas previas, sí se hizo consulta previa. Y el resultado fue un proyecto, ¿no?,
realizable, porque hasta entonces lo que había dificultado el proyecto Puyango-Tumba es proyecto emblemático, si hay alguno, de integración fronteriza, fue precisamente que tenía propuestas que lo hacían no viables. No solo Correa tuvo la inteligencia y la buena voluntad de facilitar al Perú poder cumplir con sus compromisos derivados de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, él, que no quiso tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. O sea, tuvo un gesto con el Perú en función de la amistad con el Perú, pero también, y eso hay que subrayarlo, en función de la defensa de sus propios intereses. No puso en menoscabo los propios intereses. ¿Y por qué quiero subrayar esto? Porque cuando hablamos del acuerdo de límites marítimos entre Perú y Ecuador, debemos decir claramente que los intereses de Perú y Ecuador fueron satisfactoriamente satisfechos por ese acuerdo. No es que el Perú obtuvo una victoria, no. Fue un clásico ejemplo de lo que es una negociación en que los dos ganan. Ganaba Ecuador con el reconocimiento de su límite marítimo y su carta náutica que la había unilateralmente publicado y proclamado, y ganaba el Perú al definir finalmente con un tratado de límites que tenía todas las características de lo que debe ser un tratado de límites: objeto, naturaleza, definición del área que cubría, inscripción en Naciones Unidas, etcétera, 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 etcétera. Ganaba el Perú también al tener ese acuerdo. Ganaba Ecuador y ganaba el Perú. Ganaban los dos porque de alguna manera, ahora sí, quedaba establecido que no había ningún